Doctor Alejandro Ordóñez, ex procurador general de la Nación, gracias por atendernos. Doctor Ordóñez, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Pues usted ha fijado bien, doctor Ordóñez, y pues muy pendientes de pues esas propuestas de los ganadores del no en el plebiscito para tratar de llegar a buen puerto con el acuerdo de paz modificado. Usted habló con el presidente ayer sobre el tema de género, que es una de sus preocupaciones, entre otras, del acuerdo de paz. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Le parecieron posibles sus sugerencias? Mire, hablamos de varios temas, entre ese el tema de género. Yo le planteé al presidente, le manifesté que con frecuencia lo había oído decir que el tema de género no aparecía en los textos. Después de plantearle exactamente cuáles eran las consideraciones que se hacía sobre el tema, el presidente estuvo dispuesto a oír, a replantear, y me manifestó y le dio instrucciones al señor ministro del Interior para que elaborara un documento en el cual se purgara el tema de la ideología de género que podría estar inserta en el documento, que nos lo presentara y lo evaluáramos a ver si realmente satisfacía las observaciones que sobre el tema se habían hecho. Igualmente se habló de la necesidad de utilizar o de generar o de aceptar una de las consecuencias políticas más importantes de los resultados del pasado 2 de octubre, consecuencias políticas que tienen que ver con la necesidad de convocar un acuerdo nacional, convocar al resto de los colombianos, a todos los colombianos, a los que votamos por el no, a los abstencionistas, para lograr blindar el nuevo acuerdo, porque podría incurrirse en un error. Pretende imponer, como decimos los santandereanos, a la brava, el acuerdo de La Habana, porque este acuerdo pues fue derrotado, fue rechazado por los colombianos, y fue rechazado entre otras cosas porque se redujo a una conversación entre la FARC y el gobierno, pero dejando por fuera a los colombianos, sin haber suscitado o a gran parte de los colombianos, a la sociedad civil, sin haber suscitado un acuerdo para la paz, un pacto para la paz que logre blindar políticamente el acuerdo. Se trata hoy precisamente de utilizar ese impulso, ese nuevo espacio de interlocución, para que la gran mayoría de los colombianos, para que todos los colombianos, si se quiere, logren vincularse a ese acuerdo para la paz, a ese acuerdo nacional. Y es necesario que la urgencia sea esa. La urgencia, la premura del gobierno no puede ser el de hacerle modificaciones cosméticas al acuerdo. Esas modificaciones cosméticas no generan la convergencia nacional. Es menester rediscutirlo en aspectos esenciales, en aspectos no meramente cosméticos, y si se logra concretar ese gran acuerdo nacional, se blinda inevitablemente y de manera política, lo cual le permitiría generar un ambiente y dar pasos hacia adelante, pasos hacia la concordia. No puede desconocerse las razones del no, que se deberán tenerse en cuenta y ser lineamientos eficaces y necesarios precisamente para ese pacto, ese acuerdo nacional. No nos olvidemos que precisamente dentro de lo que se acordó en La Habana se hablaba de ese acuerdo nacional, de ese pacto nacional. Pienso que esa debe ser la premura
para lograrlo, para convocarlo, para dar pasos hacia adelante dentro de los lineamientos que surgen de la jornada electoral del 2 de octubre. Camila, es que a mí me llama la atención, Camila, el tema de la ideología de género, en donde hubo una gran influencia por parte de las iglesias, de ciertas iglesias, en la votación por el no en el plebiscito, porque yo entendí que cuando esto apareció en las famosas cartillas, el presidente se reunió con las iglesias y les dijo que estaba de acuerdo con las iglesias, y ahí pues se zanjó la dificultad que hubo por las grandísimas manifestaciones. Bueno, Camila, eso le costó el puesto a la ministra. Yo pensé que eso ya estaba claro. No, y por eso es que yo quisiera preguntarle precisamente, Julio, al exprocurador Ordóñez, que si por favor nos explica concretamente qué es lo tan peligroso de la ideología de género que ellos consideran está en el acuerdo. Y discúlpeme, doctor Ordóñez, que me vaya a extender, porque es que quiero leer una parte del enfoque de igualdad de género que hay en el acuerdo, porque lo que yo entiendo, y dígame si usted también, es que se habla del reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetas de derechos, que independientemente de su estado civil, relación familiar, comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros, atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la adopción de medidas específicas en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes y programas contemplados en este acuerdo para que se implementen teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades. Enfoque de género. El enfoque de género que yo entendí, por lo que le acabo de leer, tiene que ver con ese reconocimiento a la mujer como víctima fundamental del conflicto armado en Colombia. Esa ideología de género tan peligrosa que ustedes consideran está dentro de los acuerdos, ¿nos podría por favor explicar en qué consiste? Mire, la frase ideología de género, o mejor enfoque de género, no se utiliza de manera unívoca, no tiene una interpretación, no está planteada en un solo sentido en el texto del acuerdo. Si bien es cierto que una de las interpretaciones que se le da, o uno de los sentidos que se le da, es el que usted refiere, es el que usted plantea, que tiene que ver con la no discriminación de la mujer, con los derechos de la mujer. Es indudable que ese alcance, ese sentido, pues no tiene ninguna objeción. Doctor Ordóñez, es que lo que acaba, doctor Ordóñez, lo que acaba de hacer Camila no es una interpretación, es la lectura del texto. Déjeme explicar. Pero es que lo que ha hecho Camila no es una interpretación, es la lectura del texto. Porque ustedes me van a plantear y a repetir lo que el gobierno ha dicho. No, estamos leyendo lo que dice el texto. Pero ustedes es que no es una interpretación, es la lectura del texto. Preguntando cuáles son las explicaciones que se dieron, y si me llaman para eso, permítanme hacerlo, porque no tiene ningún sentido que ustedes vengan a plantear lo que ustedes quieren que yo diga, o lo que ustedes quieren expresar, y el mensaje que quiere dar. Permítanme explicar, y una vez explique, pues discutimos. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, doctor Ordóñez, por favor. Bueno, mire, entonces tiene dos sentidos. Un sentido, el de la no discriminación de la mujer, el del reconocimiento de los derechos de la mujer, el de la promoción de los derechos de la mujer. De acuerdo, no hay ninguna objeción, no hay ninguna observación. Pero hay otro sentido que aparece con los contenidos que se le reconocen ideológicamente hoy a la noción género. Como bien lo explicó el doctor Humberto de la Calle cuando firmó el acuerdo parcial sobre enfoque de género, como bien lo planteó la hoy vicefiscal general de la Nación, que fue otra de las personas que negoció ese acuerdo parcial, como bien lo refiere la comandante Sandino, representante de la FARC, la noción género, la novedad de la noción género,
precisamente la que no tiene relación con el sexo, que no nace hombre ni se nace mujer, sino que se hace. Eso implica toda una nueva antropología que va a impactar políticas públicas de familia, políticas públicas de salud, que implica un nuevo concepto de familia, de matrimonio, filiación, de adopción, una nueva noción de persona, de autonomía, de libertad. Cuando en los textos habla de valores sexistas, cuando en los textos habla de una educación antigénero, cuando en los textos habla de superar los estereotipos tradicionales, cuando en los textos habla de una educación libre de estereotipos, cuando en los textos habla de unas tradiciones hegemónicas patriarcales, es en últimas la noción que los contenidos ideológicos de género. Entonces es indudable, no se puede negar, no se puede desconocer que existen unas vinculaciones, unas relaciones, en algunas utilizaciones de la frase de enfoque de género que nada tienen que ver con la promoción de la mujer, con la no discriminación de la mujer, que tienen que ver con la ideología, con la ideología de género, que implica indudablemente una utilización de unos instrumentos para hacer una reingeniería social, y que desde luego no es que no hayamos leído el acuerdo, es que lo hemos leído muy bien, no es que lo ignoremos, es que lo hemos leído muy bien. Yo estoy de acuerdo cuando el presidente dice que es que él no sabe qué es la ideología de género, o que él tiene la noción de género, el concepto clásico de la noción de género. Por eso es que el doctor Humberto de la Calle y la misma doctora Rivero y la comandante Sandino dicen que esta es una novedosa utilización del término y una novedosa modificación. Claro, lo nuevo no es reconocer los derechos de la mujer, porque eso está ya en nuestra legislación, esto ya está en nuestro ordenamiento jurídico. Lo novedoso es precisamente ello, y en eso el presidente manifestó que y estuvo dispuesto, y incluso un documento ya está elaborado por el gobierno, y el señor ministro del Interior lo tenía en sus manos y quedó de entregármelo precisamente para que lo analizáramos si realmente se logra purgar el acuerdo del tema de la ideología de género, y ese, dijéramos, fue el compromiso del señor presidente, de elaborar un documento purgando de ese tema, para que nosotros, quienes entre otras razones tuvimos esa para votar por el no, lograra satisfacer y remover esos obstáculos y esas preocupaciones, pero que no se nos venga a decir, que el gobierno no se nos venga, no venga a afirmar que es una especie de invención o una estrategia para lograr obstruir. No, es una realidad, y no solamente una realidad, sino que está demostrado ampliamente que hay facetas donde aparece encriptado el tema de ideología de género. Es exactamente las mismas preocupaciones que se manifestaron cuando el tema, cuando el Ministerio de Educación Nacional expidió los lineamientos para las cartillas en los colegios, que el gobierno asume igual posición, pero que los padres de familia encuentran precisamente que se pretende adoctrinar en la ideología de género a nuestra juventud. Y precisamente si hay algo que es inadecuado, inapropiado, ilegítimo en una concepción de Estado liberal, es pretender que éste tenga una ideología y que lo imponga a los ciudadanos mediante políticas públicas. Esa fue la razón.
esa fue la razón de que muchos colombianos votaran no. Desde luego, yo tuve esa razón y otras muchas que durante varios meses, durante varios años estuve aduciendo, que tienen que ver con temas de justicia, con temas de elegibilidad política, con los temas más variados que suscitaron y que convocaron a la mayoría de los colombianos. Doctor Ordóñez, es que usted dice que eso que usted llama ideología de género aparece encriptado, y desde la misma palabra que usted dice que está encriptado, eso hace una parte de interpretación. Usted sigue haciendo una interpretación libre del texto, y cuando yo he escuchado a los negociadores hablar de por qué es novedosa la inclusión del tema de género, no dicen porque se reconozcan los derechos en la Constitución a las mujeres, sino que porque en un acuerdo de paz por primera vez el tema de las mujeres queda explícitamente expresado, los derechos de las mujeres como víctimas en este conflicto. Entonces, cuando usted habla de purgar una ideología de género, lo que usted está señalando es purgarla de una interpretación libre que usted hace de lo que Camila textualmente ha leído. Eso no es cierto. Las referencias que en el transcurso de todo el texto se hacen no se refieren exclusivamente a los derechos de la mujer. Si fuese así, no habría la menor objeción, no habría la menor crítica, pero hay pasajes del texto, como les dije, que se lo vuelvo a repetir, que entonces ¿qué relación tiene con los derechos de la mujer? Hablando de las de los valores no sexistas o de la educación antigénero. Es que no nos crean a quien estamos asumiendo críticamente el tema. Créanle al doctor Humberto Calle cuando define qué es género, que lo manifiesta sin ambajes, con toda claridad. Ello se lo refería al señor presidente, y el señor presidente concedía esta afirmación o estaba de acuerdo con esta afirmación. Yo le dije al presidente, mire presidente, es que si esta norma queda en los textos constitucionales como quedaría si se aprueba en los términos que están en los acuerdos, quien la iría a aplicar no sería usted, que seguramente tiene o que estoy de acuerdo que tiene una noción clásica y tradicional del término género, pero como van a ser jueces constitucionales que en muchos casos tendrían una mentalidad y una formación filosófica en el sentido de la ideología de género, entonces ello es precisamente lo que implicaría, los alcances de ello tenían las implicaciones que le estoy refiriendo, que estamos hablando, porque precisamente se dice que el término género no va más allá de las palabras, y que el término género no es simplemente un tema semántico, sino que implica una nueva concepción de pero eso es claro, pero nadie discute eso que hoy en día el término género no tiene relación con el sexo. Entonces eso implica una nueva antropología. Ahora, se puede estar de acuerdo o no con eso, no importa, pero lo que sí se tiene que estar de acuerdo, porque es un hecho objetivo, es que eso tiene implicaciones y afecta las creencias de muchos colombianos, afecta los derechos de los padres de familia a escoger la educación religiosa y moral de sus hijos. Son unos derechos que están reconocidos en nuestra Constitución, y si hay una política pública que impacta esas convicciones, pues es indudable que esa Colombia creyente se manifieste como se manifestó. Entonces no se trata, esa discusión ya no debería existir, y no debería existir porque ya hay unos resultados electorales que dicen, mire, una de las razones del no es esta,
Y lo que debe aceptar dócilmente el gobierno y la FARC es que eso tiene consecuencias políticas. Está diciendo, aquí hay unas razones, rediscutamos esto. Y en últimas, hay un derecho en estas sociedades multiculturales, o debería existir, de proteger las creencias y las convicciones de los ciudadanos. Sería una especie de ordenamiento jurídico esquizofrénico que le dice a uno, usted puede pensar lo que quiera, pero no puede actuar como piense. Usted puede pensar lo que quiere, usted puede creer lo que quiera, pero no puede pensar y vivir como crea. Esa es un hecho que los creyentes dijimos, mire, aquí se están afectando nuestras creencias, aquí se está amenazando nuestros derechos, y aquí el Estado está optando por una ideología, está optando por una nueva antropología que implicaría nuevas nociones de familia, de vida, de matrimonio, en fin, lo que él ha dicho. Esto implicaría una reingeniería social, y si se trata de esos temas culturales, será que esos millones de colombianos que consideramos se nos está afectando, no podemos decir nada, no podemos callar. ¿Será que no hay una obligación de oírnos? ¿Será que nosotros no podemos exigir unos instrumentos jurídicos constitucionales para proteger nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestras tradiciones? Eso sería realmente un escenario, un diseño totalitario. Y el dicho Estado laico, que no es laico sino confesional, que es diferente, implica precisamente una noción muy liberal de la neutralidad, de la indiferencia del Estado, y eso impide que imponga una concepción antropológica y, si se quiere, una concepción moral. El hecho es claro, yo no veo, y no se debe verse como algo extraño, algo exótico, sino unas lógicas consecuencias de los resultados del domingo pasado. Ahora, el escenario no puede ser, el argumento no puede ser como el doctor de la calle lo dice y lo repite, y como lo dice el presidente, pero ya veo que el presidente está un poco más flexible en ese tema. No puede ser, es que ustedes no han leído, es que ustedes son ignorantes. No, es que conocemos demasiado ese tema, conocemos todas las implicaciones de ese tema y por eso actuamos como actuamos. No es por ignorancia o como un pretendido actitud fanática y de algunos repetir un argumento decimonónico de es que la religión se está metiendo con la política, que eso es lo inverso, es que la política está afectando las creencias y es necesario crear escenarios constitucionales, instrumentos constitucionales que las protejan. Eso está conforme con nuestra misma Constitución, con los derechos que están reconocidos en el ordenamiento constitucional. Doctor Ordóñez, le cambio de tema. Usted acaba de demostrar, a propósito de un fallo que le afectó a usted del Consejo de Estado, ser un respetuoso de los fallos de las altas cortes. Esa misma alta corte, ese mismo Consejo de Estado, tumbó la sanción disciplinaria de la Procuraduría, cuando usted estaba al frente de ella, contra Piedad Córdoba. Dice que esa decisión contra Piedad Córdoba estuvo basada en indicios, en conjeturas, en fin, le devolvió la vida política a Piedad Córdoba. No es un secreto tampoco que cuando una persona logra esa reversa en la justicia, reclame sus derechos. La nación tendrá que iniciar las acciones de repetición del millonario reclamo que va a hacer la doctora Piedad Córdoba contra la nación, repetirá contra usted por esos fallos disciplinarios que produjeron ascendencias condenatorias. Todos esos fallos adversos van a ir contra usted. Doctor Ordóñez, es público su patrimonio. ¿Cómo va a hacer usted para pagar esas millonarias indemnizaciones? No, mira, hay varias cosas, Julio. Primero que todo, el ordenamiento jurídico exige otros requisitos. Eso no es automático como usted lo está planteando, porque debe existir otro proceso donde se demuestre que esa decisión fue tomada en materia, fue tomada desconociendo, o mejor, dolosamente,
y violando la ley, porque no necesariamente cuando se revoca una decisión, cuando se anula mejor una decisión administrativa, automáticamente se deriva la repetición que usted está planteando. Pero hay aspectos que usted refiere que son muy importantes. Mire, no es novedoso porque en eso hay algún sesgo cuando hacen tanta alaraca porque el juez contencioso anula una decisión de la Procuraduría. Eso es frecuente, no es nueva. Yo recuerdo cuando fui consejero de Estado que me correspondió anular muchas decisiones del procurador Jaime Bernal y del procurador Edgardo Maya. Entonces, eso es en un Estado de Derecho apenas normal que existan controles a las decisiones administrativas. Para garantizar derechos se puede estar de acuerdo o no con esas decisiones. Yo no estoy de acuerdo, pero desde luego se deben acatar y es en última la expresión de las garantías constitucionales y del ejercicio de los controles que nuestro ordenamiento jurídico le corresponden al juez contencioso administrativo. Pero no es como usted plantea, Julio, que haya una repetición automática, sino que debe mediar otro proceso, un proceso donde se venza en ese proceso a quien expidió los actos administrativos que fueron anulados por el juez contencioso administrativo. Doctor Ordóñez, este año la Procuraduría perdió justamente con este caso de Piedad Córdoba. ¿Usted se excusará públicamente con ella? Mire, yo no dudo de las razones que tuvo la Procuraduría para destituir a la doctora Piedad Córdoba. Si me correspondiera hoy fallarlo, fallaría en el mismo sentido. Ahí está claramente demostrado en el primer proceso las vinculaciones de la doctora Piedad con los grupos al margen de la ley y la promoción de la doctora Piedad de esos grupos al margen de la ley. Hoy lo repetiría, no dudo que existieron fundamentos probatorios que permitieron tomar la decisión en ese sentido. Que el juez contencioso hizo otras valoraciones, perfecto, las respeto, las acato, pero no las comparto. Doctor Ordóñez, quiero volver al tema de los acuerdos de paz porque pues además de las observaciones que usted le presentó al gobierno, la doctora Marta Lucía Ramírez ya presentó las suyas, al igual que Ervin Hoyos, quien representa a las víctimas, y en estos días pues hará lo propio el Centro Democrático, el expresidente Andrés Pastrana y las iglesias cristianas, entre otros actores. ¿Cómo se están articulando los diferentes sectores del no para unificar sus propuestas y no entrar en un proceso eterno de revisión de propuestas de quienes impulsaron el no en el plebiscito? Mire, aquí hay varios aspectos, porque usted sabe que la integración de las personas que votamos por el no o el origen o las razones son bien diversas. Coincidimos en muchos aspectos, pero diferimos en algunos y le damos mayor trascendencia a uno. Los diferentes sectores están planteando y presentando las propuestas. En el caso personal, desde hace varios años había venido haciendo advertencias cuando fungía como Procurador General de la Nación. Entonces tenemos desde luego las propuestas, las observaciones, y hemos presentado en el día de antier, presentamos 2 documentos de una serie de 32 documentos que debo presentar. El primer documento se llama La Ruta Temática para un Acuerdo Nacional, y esa agenda temática tiene los siguientes aspectos. Una primera, víctimas, justicia y lucha contra la impunidad. Un segundo aspecto, protección de la familia y de la niñez y el compromiso con los derechos de las mujeres. Un tercer aspecto, democracia y participación política. Un cuarto aspecto, garantías de no repetición y desmantelamiento del aparato armado. Un cuarto aspecto, el Estado de Derecho
y el equilibrio de los poderes. Un quinto aspecto, la seguridad jurídica para el campo, no institucionalización de la FARC en los territorios. Y el último aspecto, la transparencia en la implementación de los acuerdos. Entonces hay una suficiente batería de propuestas para discutir y presentar en la mesa. Lo importante de todo ello son dos cosas. Creo que el gobierno está en el momento en el que debe convocar a los colombianos a un gran acuerdo nacional para a partir de ese acuerdo nacional renegociar con la FARC y blindar políticamente el proceso. Y eso, desde luego, antes del 2 de octubre no era previsible. Sí, señor, lo oigo feliz. Doctor Ordóñez, es que usted hace unos minutos dijo, a propósito de sus objeciones, que los creyentes votaron por el no por sus razones, y es que hay creyentes que votaron por el sí, como hay no creyentes que votaron por el no. Y eso me lleva a una pregunta. Uno ve que en la mesa de negociación en este momento están expresadas fuerzas políticas que tienen un respaldo político y un respaldo electoral. ¿Usted a quién representa? ¿Usted llega en representación y con qué respaldo electoral o qué fuerza política llega usted a representar en la mesa? Mire, yo no acudí motu propio. Yo no acudí porque quise. Yo no acudí por capricho. Yo acudí porque las diferentes fuerzas integrantes del no me pidieron que lo hiciera, porque represento una corriente de opinión. Yo no asistí, yo no le pedí al presidente que me recibiera ayer, no se lo pedí. A mí me visitó, me pidió audiencia el lunes el señor exministro de Justicia, el doctor Reyes, y el doctor Roy Barreras, y me dijeron, venimos en misión oficial. Estoy repitiendo casi textualmente, venimos en misión oficial y queremos hablar de este tema, de los temas que usted ya conoce. Entonces, olvídese, Félix, yo no estoy como cualquier burdo manzanillo metiéndome por debajo de la puerta, sino que yo fui llamado por el gobierno. Se me solicitó en audiencia y lo primero que se me dijo era que venían en misión oficial. Entonces quede claro eso. Ahora, de nadie es conocido que hay una corriente de opinión que en alguna medida, mal o bien o regular, interpreto en estas materias y en las conversaciones que se están dando. Doctor Ordóñez, esta pregunta es personal. ¿Han cambiado sus convicciones religiosas? Es que lo conocíamos como lefebrista, pero lo hemos visto últimamente en imposición de manos con pastores evangélicos. Por favor, usted sabe que yo soy católico, que soy apostólico, que soy romano, que tengo las convicciones, que no las voy a adulcorar, que no las escondo, que no me avergüenzo de ellas, que no me dejo estigmatizar. Y desde luego en la campaña se acudieron a varios escenarios y esos escenarios son los que usted refiere, de modo que eso no puede generar la menor, dijéramos, o la afirmación que usted está haciendo. Soy profundamente respetuoso de las convicciones y de las creencias, pero no renuncio ni adulcoro las mías. Doctor Ordóñez, una última pregunta y acudo a sus conocimientos de nuestra Constitución. Hoy el ex procurador y ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, en su columna sobre el mismo tema, el tema de la paz, termina diciendo algo que me gustaría conocer su opinión, que siendo la paz por excelencia un problema de orden público, también queda para alcanzarla estable y duradera recurrir a los mecanismos de excepción contemplados en la Carta del 91. Es decir, entiendo yo que el doctor Gómez Méndez cree que si no se llega a acuerdos concretos con las observaciones
de personas tan respetables como usted y quienes están representando el no, el presidente podía llevar el acuerdo de paz dentro de un estado de excepción y sacarlo adelante? ¿A usted le suena eso? Mira, aquí hay, dijéramos, interpretaciones, instrumentos jurídicos bien diferentes. Ese podría ser uno, yo no me he detenido a analizarlo, a estudiarlo, podría analizarlo y discutirlo, pero hay un hecho que no se puede desconocer, y hay un hecho político muy grueso, y es que los resultados del 2 de octubre tienen unas consecuencias políticas y jurídicas, y pretender armarle conejo a la mayoría de los colombianos sería profundizar la fractura de la sociedad. Y aquí lo que debemos es unir en torno a la concordia, unirnos para dar pasos hacia adelante mediante la convocatoria del Acuerdo Nacional. Entonces, soluciones jurídicas podrían existir, pero sobre pretexto de ella no se puede desconocer la mayoría de los colombianos. Creo que estar pensando en decisiones judiciales, algunos piensan en decisiones judiciales, en que la Corte en la sentencia que declara exequible al acto legislativo se pronuncie sobre el tema para hacer nugatoria la decisión del 2 de octubre. Otros piensan que la sentencia de la demanda que presentó Eduardo Montealegre podría darse. Otros creen que mediante una acción de la Corte debe reabrirse las votaciones en la costa atlántica. Mire, eso, independientemente de la juridicidad o no, sería muy riesgoso, sería muy peligroso, y en ello sí quienes votamos por el no deberíamos estar muy atentos y muy vigilantes, y el presidente en ello debe ser prudente, debe ser ponderado, debe ser responsable, y ante la nueva realidad nacional y en su nueva condición de premio Nobel, pues mal haría en escudriñar esos meandros jurídicos.